Ok, jóvenes. Bueno, estamos aquí en el curso de industrial para trabajar con el concepto de amplificador emisor común. Este concepto ya lo habíamos visto también en electrónica intermedia, por eso no voy a explicar mucho la teoría, ya que pues la hemos trabajado anteriormente. Me voy a ir directamente al ejemplo que tienen en el documento del curso, que es este ejemplo o ejercicio número 6, y trabajar un poquito con la forma en que aquí yo le doy el dato del voltaje de entrada, ¿no? Y esa quizá es la parte que pues va a ser un poquito distinto aquí, porque más adelante nosotros vamos a continuar con este concepto de emisor común ya aplicado a amplificadores de potencia, y vamos a utilizar en algún momento niveles de voltaje en RMS, y por eso es que acá en industrial normalmente el dato se da de esta manera. Ok, el amplificador emisor común, como hemos visto ya en el curso también de intermedia, pues es este circuito donde tenemos el transistor bipolar y donde tenemos la configuración polarización divisor de voltaje, donde tiene dos resistores R1 y R2 conectados en la base, un resistor en el colector, un resistor en el emisor, y en adición tiene pues los condensadores de acoplamiento C1 y C2 para unir la señal de entrada y para unir la resistencia de carga a esa parte de divisor de voltaje. Y en adición pues tenemos en paralelo a la resistencia del emisor pues un condensador conocido como condensador de bypass, que es el condensador que se encarga de estabilizar esa ganancia y que se pueda generar pues una buena ganancia de voltaje en este circuito. Prácticamente es bien parecido en este caso, más o menos lo mismo que hicimos anteriormente. Más adelante pues vamos a hacer otros cálculos, como dije, pero por ahora y para cuestión de este concepto vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en intermedia. Primero, utilizando los valores del circuito, vamos a establecer el punto de operación del transistor. En este caso pues su voltaje de base emisor, que es 0.7 voltios, que eso pues ya es un valor fijo. Se calcula el voltaje en la base del transistor utilizando pues la fórmula de divisor de voltaje R2 entre R1 más R2 por el voltaje de polarización. En este caso pues 4700 entre 10.000 más 4700, y eso se multiplica por los 15 voltios de polarización, y eso me daría entonces un total de 4.796, aproximadamente 4.8 voltios. Aquí yo no lo redondeé, pero si alguien lo redondea a 4.8 voltios pues no hay problema. Luego pues con ese valor de voltaje se calcula entonces la corriente del emisor, que es la misma que la del colector, restando ese voltaje de base menos los 0.7 de base emisor, dividiendo entre la resistencia del emisor, que en este caso es de 560 ohmios, al restar el voltaje de base menos los 0.7 de base emisor y dividir entre 560 me da 0.00731 amperes o 7.31 miliamperes de corriente de emisor y de colector, ya que son las mismas. El voltaje de colector emisor entonces se calcula restando el voltaje de la polarización, el VCC, menos la ley de Ohm que se genera en el resistor del colector, y C por RC menos la ley de Ohm que se genera en la resistencia del emisor, y C nuevamente porque es lo mismo que Y por R. En este caso pues sería 15 menos la ley de Ohm en el colector, que me daría entonces, si paso acá, 7.31 voltios en esa parte, menos nuevamente la ley de Ohm en el emisor, en la resistencia del emisor, que me daría 4.09, y entonces restaría los 15 de la fuente menos los 7.31 que se quedó de voltaje en el colector, en la resistencia colector, menos los 4.09 del voltaje en la resistencia del emisor, y eso entonces me genera 3.60 voltios en el transistor, entre el colector y el emisor del transistor. Con eso determinamos entonces la parte del punto de operación, su corriente y su voltaje. Primordialmente estos dos valores que ya hemos mencionado en varias ocasiones, que son los que me generan el punto de operación de un transistor bipolar. Luego, para pasar al área de la ganancia, pues se calcula primero la resistencia interna del transistor, que sería en este caso
los 25 milivoltios, que ya eso es parte de la ecuación, o 0.025, y se divide entre la corriente del emisor, que en este caso pues dio 0.00731 amperes, 7.31 mili, que es por 10 a la menos 3, y eso me genera entonces una resistencia interna del transistor de 3.42 ohms. Aquí, a propósito, demuestro el cálculo, ya que algunas personas me han preguntado que cómo es que se hace el cálculo de dos resistores en paralelo. Bueno, en este concepto, esto no es un concepto nuevo de este curso. Se supone que usted, desde que tomó el curso de análisis de circuitos DC, se supone que usted desde entonces le han enseñado a calcular resistores en paralelo, y lo ha calculado desde entonces. Ya usted tomó de C a C, electrónica básica, o sea que ya ha tomado 3 cursos anteriores a este, y se supone que esto es algo quizás básico que usted ha tenido que calcular un sinnúmero de veces. Pero nuevamente algunas personas llegan a este momento y le dificulta este cálculo. Nuevamente, esto no es una división, es un paralelo, y como ya he explicado en videos anteriores, pues los autores en muchos libros le colocan ese simbolito de doble línea o doble slash o doble diagonal, como le quieran llamar a ese símbolo, y eso representa un paralelo. En este caso, los dos resistores que estamos usando, que es RC y RL, uno es de 1000 ohmios o 1 kilo, y el otro es de 10.000 ohmios o 10 kilos. Pues entonces se hace el cálculo de paralelo. El cálculo de paralelo, pues a mí, cuando son dos resistores, obviamente si son dos, que son los que hay aquí, dos resistores RC y RL, me gusta hacerlo por esta fórmula porque da más exacto. 1000, que es el valor de RC, por 10.000, que es el valor de RL, y eso se divide entre la suma de 1000 más 10.000. Claro, esto usted lo tiene que hacer paso por paso en su calculadora. Primero multiplica arriba, luego suma los dos valores, y luego esos dos resultados los divide y me da este resultado. Cuidado con hacer las fórmulas directamente en la calculadora. Hay personas que las quieren hacer directamente en la calculadora. Yo no tengo ningún problema de que todo lo quiera hacer en un solo paso, pero recuerden, sus calculadores tienen que usar paréntesis adecuadamente para que los resultados estén correctos. Si no, haga los pasos poco a poco, parte por parte. En este caso multiplica, suma y luego divide los dos resultados, y le debe de dar ese valor. Recuerde, siempre que usted calcula dos resistores en paralelo, eso es siempre, usted va a ver siempre el valor más pequeño que tenga de los dos resistores. En este caso uno es de 1000 y otro es de 10.000, pues el valor más pequeño es de 1000, el de RC. Pues el resultado tiene que estar por debajo de 1000. Eso siempre va a pasar. Se supone que eso se lo hayan explicado cuando usted cogió DC. Siempre el cálculo de dos resistores en paralelo, el resultado de ese cálculo, de esa parte, es menor al valor más pequeño que yo tenga de dos resistores. En este caso, el valor más pequeño es 1000 de RC, pues el resultado es 909.09. Pero eso es solamente el cálculo de este paralelo. Luego hay que dividirlo entre 3.42, que es la resistencia que calculamos anteriormente, que es la resistencia interna del transistor, 3.42, y la división de ese resultado del paralelo arriba entre 3.42, entonces me da 265.82, que es la ganancia de voltaje del amplificador. Nuevamente, como ya he mencionado anteriormente, esto no tiene unidad, no se le coloca voltios, es solamente un número. Esto significa que el voltaje de salida es 265.82 veces más grande que el voltaje que entra al amplificador. Hay personas que estoy viendo que hacen este cálculo de paralelo y se me quedan ahí, en ese cálculo, ¿ve? Y me ponen como resultado eso, se le olvida dividir entre el valor que sea de R'. Cuidado con eso. Estoy viendo muchos casos, especialmente cuando me vienen con dudas de los laboratorios, que hacen el cálculo de paralelo y ese resultado me lo ponen como la ganancia. No, recuerde, esa es la parte de arriba. Falta entonces dividir entre el valor que le haya dado R'. Y luego entonces que usted obtiene el resultado de la ganancia de voltaje. Así que cuidado con quedarse a mitad del procedimiento, porque obviamente para cuestión de examen pues obtiene el resultado erróneo si lo está haciendo en la plataforma. Okay. En este caso, para este curso de industrial solamente vamos a calcular la ganancia de forma normal, o sea, para el circuito normal. Como ya habíamos explicado, el circuito normal es todo el circuito incluyendo la resistencia RL.
En intermedia lo calculamos de otra manera, de otras dos formas, quitándole RL, quitándole este condensador de bypass, pero aquí no lo vamos a hacer, aquí solamente vamos a calcularla para el circuito normal. Okay. Lo otro ahora que quiero detallar es cómo se da el voltaje de entrada. El voltaje de entrada se puede dar de diferentes formas. Yo puedo decirte que el voltaje de entrada son tantos voltios pico, o tantos voltios pico a pico, o tantos voltios RMS. Todo representa lo mismo, pero escrito de distintas maneras. Por eso yo puedo ver tres valores distintos, pero estoy hablando de la misma señal de entrada. Y quizás usted me dice, no, pero hay tres valores distintos. Sí, pero uno es voltaje pico, el otro es voltaje pico, el otro es voltaje RMS. Ya hemos hablado del voltaje pico y del voltaje pico a pico. Voltaje pico es la mitad del pico a pico, o al revés, el voltaje pico a pico es el doble del voltaje pico. Ahora, ¿qué es el voltaje RMS? El voltaje RMS es el voltaje que usted normalmente cuando toma un multímetro, usted con el multímetro, si usted mide esa señal de voltaje, es la medida que le va a dar un multímetro en función de AC. O sea, si usted pone un multímetro en medidor de voltaje AC y está midiéndole el voltaje a una señal sinusoidal, entonces lo que le da en su pantalla, la medida que le da en su pantalla, es lo que se conoce como el voltaje RMS. Por ejemplo, si usted toma un multímetro y usted lo coloca en los huecos de un outlet que usted tiene en su casa, por donde salen las señales, donde usted conecta cualquier dispositivo eléctrico en su casa, y usted coloca ahí un multímetro, lo que usted mide con ese multímetro en ese outlet, obviamente usted no está viendo la señal sinusoidal que sale por ahí, pero lo que usted está midiendo ahí no es ni el voltaje pico, ni el voltaje pico a pico de la señal que le envía la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo que usted estaría midiendo es el RMS. Y por eso a veces se da ese valor de RMS. Aquí yo lo doy también porque, como dije, más adelante vamos a hacer unos cálculos cuando entremos a los temas de amplificadores de potencia, y eso sería para el próximo examen. Y por eso, para cuestiones de cálculos de potencia que vamos a ver más adelante, se necesitan valores de RMS. Y por eso es que muchas veces pues los doy como RMS el de entrada. Pero para el cálculo del voltaje de salida, pues obviamente lo vamos a hacer igual como lo hicimos en intermedia. Lo vamos a trabajar en términos de voltaje pico. Pero entonces, como el voltaje que me dieron fue de entrada, pero RMS, 100 milivoltios RMS, eso no es ni pico ni pico a pico, tengo que cambiarlo entonces a pico. ¿Cómo yo lo cambio a voltaje pico? Si yo conozco el voltaje que entra o cualquier voltaje que sea RMS y lo quiero cambiar a voltaje pico, se multiplica por raíz de 2. Por eso en este caso, si entraron 100 milivoltios de entrada, pero son RMS, yo lo tengo que multiplicar por raíz de 2. Raíz de 2, si usted va a la calculadora y pone entonces en su calculadora la raíz de 2, la raíz de 2 aproximadamente es 1.41. Pues usted entonces multiplicaría ese voltaje por el 1.41, que es el equivalente a raíz de 2. Obviamente raíz de 2 redondeada es más o menos 1.41. Y ese valor por los 100 mili que entraron, que eran RMS, se convierten en 141.42 milivoltios pico en este caso. Y eso es como si estuviésemos haciendo una conversión, cambiándolo de voltaje RMS a voltaje pico. En el caso de intermedia, si yo te daba voltaje pico a pico, pues simplemente lo dividía entre 2 y ya tenía el voltaje pico. Aquí no. Aquí para cambiarlo entonces de RMS a voltaje pico hay que hacer este cálculo de multiplicar por raíz de 2 o lo mismo multiplicar por 1.41 aproximadamente. Ese valor de voltaje pico entonces es el que cuando yo dibujo la señal de entrada, como ya hemos explicado anteriormente, pues el que se coloca arriba y abajo, porque la señal llega pues hasta 141.42 milivoltios arriba y hasta 141.42 milivoltios abajo. Y ese es el voltaje pico de la señal. O pico a pico pues serían aquí como aproximadamente 282.84 milivoltios aproximadamente pico a pico. Pero
Voltaje pico sería ese. Con el voltaje pico, esto ya lo hemos visto anteriormente, pues entonces la ganancia que calculé anteriormente, que era de 265.82, eso se multiplica entonces por el voltaje de entrada pico. Por eso primero lo tuve que transformar o cambiar de RMS a pico. Al cambiarlo entonces a pico y teniéndolo en voltaje pico, entonces se multiplica por los 265.82 de ganancia. En este caso, pues esa ganancia por los 141.42 mili, que es por 10 a la menos 3, y me da entonces un voltaje pico de salida, que es lo que estoy calculando aquí, de 37.59 aproximadamente. Ese sería el valor del voltaje de salida. Cuando voy a dibujar la señal, pues como ya hemos hecho anteriormente, como es un amplificador emisor común, uno solo, pues sale la señal invertida o al revés, y el voltaje de salida, pico, pues serían estos 37.59 voltios que calculé. Lo coloco arriba y abajo y tengo una señal, pues, obviamente amplificada. La que entra solamente de 141 milivoltios pico, y ahora la que sale con una señal, con un voltaje de 37.59 voltios pico. ¿Por qué? Porque hubo un aumento o una ganancia de 265.82 de ganancia, que es la cantidad de veces que ese voltaje de entrada aumentó. Y obviamente sale invertida porque nuevamente estamos con un amplificador emisor común, y un solo amplificador emisor común invierte la señal en la salida, la pone al revés de cómo entró. Así que esto era lo que quería discutir en esta parte. Nuevamente los mismos cálculos que ya habíamos visto para punto de operación, ganancia de voltaje del circuito normal de un amplificador emisor común. La única diferencia es que aquí se le dio el voltaje de entrada en RMS, se convierte a voltaje pico multiplicando por raíz de 2, luego es lo mismo, con ese voltaje pico de entrada se multiplica por la ganancia para poder sacar el voltaje de salida y poder dibujar la señal de salida de forma correcta.